Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2230. 2230 y 2231, con estos dos puntos concluimos el apartado Los deberes de los padres dentro del cuarto mandamiento de la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre, en el que nos encontramos. Dice este punto: cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y su estado de vida. Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben de cuidar de no presionar a sus hijos ni en la elección de una profesión ni en la de su futuro cónyuge. Esta indispensable prudencia no impide, sino al contrario, ayudar a los hijos con consejos juiciosos, particularmente cuando éstos se proponen fundar un hogar. La primera frase, en primer lugar, cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el derecho y el deber de elegir su profesión y su estado de vida. Llegado el momento de la emancipación, los hijos tienen un deber y un derecho. En primer lugar, vamos a decir deber, porque lo del derecho quizás lo entendemos todos más fácil. Aquí lo de los derechos enseguida nos apuntamos a ellos, ¿no? Ahora, lo de los deberes cuesta más. Sí, también un hijo tiene deber de elegir una profesión, de elegir un estado de vida, de afrontar el tema de su emancipación. Tiene deber también. Esto, decirlo hoy en día, pues supone también denunciar el que la cultura actual pues ha pospuesto tremendamente la emancipación de los hijos, incluso a veces no se produce nunca. Bueno, y a veces puede ocurrir que haya situaciones en las que sea por motivos con causas justificadas, pero yo creo que con mucha frecuencia hemos ido generando una cultura, unos hábitos de vida en la que los hijos ya adultos se quedan fácilmente instalados, ¿no? En el hogar paterno, se quedan fácilmente instalados y no afrontan el deber de elegir su profesión y estado de vida. Bueno, ahí se quedan, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Quedarse instalados en casa. Muchos motivos. Por miedo, quizás, ¿no? Miedo a lo desconocido, porque la sociedad les puede llegar a resultar pues muy competitiva, muy podríamos decir, agresiva. Y ante esa agresividad que se vive en la sociedad, etcétera, ante esa competitividad tan dura, tan pura y dura, pues uno igual se repliega, ¿no? Y se queda instalado ahí en el seno de la familia. También diría yo que por falta de idealismo y falta de ilusiones, en la medida en que pues hemos ido haciendo una cultura materialista en la que uno va al disfrute inmediato y uno va siempre haciendo planes a corto plazo, y parece que viajamos en esta vida con las luces cortas en vez de con las luces largas del coche puestas, ¿no? Siempre mirando un poco a la satisfacción inmediata de nuestros deseos. Pues hombre, el que tiene esta perspectiva de vida, que únicamente mira la satisfacción inmediata y no es idealista para hacerse planes, para tener ilusiones para el futuro, bueno, pues se queda instalado en casa. Se queda instalado en casa. Y es frecuente ver pues hijos que están en casa, noviazgos eternos. Eso también es otra característica de nuestra cultura. ¿Cuánto tiempo? ¿Sales con una chica? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas con ella? 12 años, 14 años. Y dicen, madre mía, eso es normal. Es normal que sea tan frecuente unos noviazgos tan prolongados, ¿no? Hay muchas causas, pues, ¿no? Digo el miedo a lo desconocido, el hecho de que la sociedad sea tan agresiva, ¿no? Y tan hostil, la falta de idealismo, la falta de ilusiones, el quemar etapas, claro, también esto es otra cosa, el quemar etapas, el que a veces, bueno, pues estamos viviendo una situación en la que, bueno, yo si en el noviazgo ya vivo como si estuviese casado, si resulta que en el noviazgo me permito el fin de semana irme con mi novia a un piso
y luego entre semana estoy en casa con mis padres, vaya situación, ¿no? Claro, así no se independiza nadie, ¿no? Y dice, bueno, pues con mi novia tengo una relación como si fuese mi mujer a nivel de relaciones sexuales, de esto y del otro, y de convivencia el fin de semana. Y nos vamos a un sitio y a otro y a otro y al de más allá. Y luego entre semana estoy muy cómodo en casa porque allí mis padres me lo dan todo hecho. Vaya situación. Estamos quemando etapas, estamos viviendo el noviazgo como no es el noviazgo y eso después nos impide crecer y nos deja instalados en situaciones que teníamos que haber superado, ¿no? Esto también es una de las causas principales, ¿no?, que genera estas distorsiones y el hecho de que muchos hijos no acometan el deber que tienen de dar cara a la vida, ¿no? También a veces ocurre que hay muchas decepciones, ¿no? Pues alguien ha tenido una decepción, y pues una decepción con una chica, con un chico, ha tenido una decepción laboral, ha tenido una decepción con los amigos, y entonces en esa decepción se repliega. Y se repliega en casa, que sabe que es el sitio en el que no le van a fallar, y como estamos también en una cultura, pues yo diría que es una cultura débil, en la que no tenemos a veces capacidad de aguante, capacidad de sobrellevar los fracasos de la vida sin venirnos abajo, que eso también yo creo que es otra de las características de la cultura actual, ¿no? Una gran fragilidad psicológica y moral, ¿no? Si alguien nos hace daño, pues que nos quedamos ya heridos y nos quedamos ya tocados para siempre, ¿no? Estamos en una cultura muy floja, muy débil. Cualquier cosa ya nos genera unas heridas. Entonces, cuando alguien ha tenido una decepción, como he dicho antes, pues afectiva, una decepción laboral, decepción de amigos, nada, ahí se queda herido, se repliega en casa, todo el día metido ahí, y delante del televisor y en todo caso luego por las noches saliendo de juerga, ¿no? Es frecuente que en esta sociedad se viva una situación, pues, que es contradictoria. Por una parte, encerrados en casa, y por otra parte, cuando se sale por las noches, pues una manera de salir desequilibrada. No hay punto intermedio, ¿no?, entre quedarnos encerrados en un cuarto y luego salir de una manera desequilibrada. Fruto también, pues, de esas debilidades interiores, de esa falta de madurez, hablando en plata, ¿no? ¿Qué más causas puede haber? Pues yo creo que también ojo, es decir, los padres también pueden ser cómplices de que los hijos les cueste tanto acometer estos deberes. Los padres pueden ser cómplices, sí, porque a veces a los hijos les hemos sobreprotegido de una manera que los hemos hecho inútiles. Claro, es que les hemos hecho inútiles. Entonces, claro, un hijo le hacemos inútil y no afronta la vida, y luego se queda en casa porque es mucho más cómodo. ¿Ando va a ir él? Si no sabe ni levantar la mano, no sabe ni meter la ropa en la lavadora. Entonces, claro, pues es que los hacemos inútiles y luego les dificultamos en gran manera el que acometan su deber de dar cara a la vida y de independizarse. Y aparte que también en esa, pues sí, nos quejamos de que son inútiles, pero somos cómplices de que lo sean. Las dos cosas, porque a veces nos estamos quejando de que pues si no saben hacer nada, sí, pero luego tú sigues sobreprotegiendo de manera que sigues sin hacer nada. Y además incluso puede haber una cierta complicidad, porque como tampoco me gustaría que saliesen de casa, como mientras que estén en casa, mira, los tengo más cerca, y además así por lo menos pues puedo también darles algún consejo, y entonces mira, pues casi prefiero que aunque sean un poco inútiles, pues mira, pues yo me quejaré, pero seguiremos adelante con esta situación, que la prefiero, el hecho de que vuelen del hogar, ¿no? O sea que, como veis, es un pecado compartido en nuestra cultura, es un pecado compartido. Entonces, pues es que este pecado de no afrontar el deber, de dar cara a la vida, de afrontar que nuestro estado de vida, etcétera, ¿por qué? Porque estamos en casa con todas las ventajas de tener todo hecho, etcétera, y sin los inconvenientes de dar cara a la vida, de tener que afrontar riesgos. O sea que, como veis, aquí hay un cúmulo de causas, ¿no?, que están muy en el ambiente, muy en nuestra cultura. Miedos, egoísmos.
aquella frase famosa de Juan Pablo II, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Uno comprende esa frase de Juan Pablo II, por qué la pronunció en este tiempo, en este momento cultural. Juan Pablo II la pronunció porque era consciente de que el ser humano estaba a veces como replegado en sí mismo, ¿no? Por miedos, por decepciones, miedos, egoísmos, hábitos adquiridos. Resulta que uno, pues en casa se ha adquirido una serie de hábitos de vida que es un raro, pero raro, ¿no? Entonces, claro, pues en casa le aguantan las rarezas, incluso se las consienten, incluso igual hasta han sido un poco cómplices de ellas, ¿no? Entonces, claro, un tío así de raro, con esos hábitos adquiridos, ¿cómo se va a independizar? A ver, claro, en casa le conocemos y le hemos consentido todas esas rarezas, ¿no? Pero luego va a salir fuera y no le van a aguantar ni 10 minutos. Claro, bien, pues sí, pero es que también hemos sido todos cómplices de consentir esas rarezas. En vez de ayudarnos mutuamente en la corrección fraterna, ayudarnos a crecer. Todo esto, ¿no?, ha ido creando este ambiente en el que los hijos no afrontan su deber. He puesto el caso de los noviazgos eternos, o a veces ni se sabe si es un noviazgo o qué es, porque es una relación rarísima en la que no se sabe si suben, si bajan, si entran o si salen, o qué es eso, ¿no? Bueno, pues en esta situación hay que proclamar, ¿no?, que no solamente existe el derecho, también existe el deber de afrontar la vida, el deber de afrontarla. Pero también hay un derecho, que vamos también a hablarlo, y hay un derecho a poder ejercer, un derecho ante nosotros mismos, ¿no?, que es un deber, pero también es un derecho a independizarse, que a veces tiene obstáculos que están no únicamente en nosotros mismos, como todos estos, ¿no?, que he expresado aquí. También ese derecho a independizarse laboralmente y también eligiendo el estado de vida, ese derecho también hay que reivindicarlo ante las mismas autoridades, porque es cierto, pues, que existen obstáculos, pues, que suelen ser muy, muy difíciles, ¿no? Pues, por ejemplo, el de un acceso a la vivienda muy complicado, en unas condiciones laborales muy precarias, unos sueldos de miseria, que si las ETTs, que si las hipotecas, que no sé qué. Entonces, es verdad también que las condiciones sociales a veces es cierto que objetivamente hablando dificultan mucho ese deber, el ejercicio del deber derecho de independizarse, ¿no? También, ojo, también los propios padres, no solo las autoridades, también los propios padres pueden ser un obstáculo para el ejercicio de ese derecho de elegir estado de vida, etc. Aquí los padres también pueden caer en muchas tentaciones. Por ejemplo, en los celos. Los padres pueden tener celos indebidos de que su hijo vuele del hogar o de que su hijo tenga una novia y que tenga ese cariño, etcétera. Puede generar celos y hay que tener cuidado de ello, ¿no? Puede generar, ¿por qué? Porque hay un sentido posesivo hoy en día muy grande. De la sobreprotección de la que hemos hablado antes, es muy fácil caer, pues, en un sentido posesivo, y luego tener celos del hijo y pretender poseerlo, ¿no? También existe a veces por parte de los padres miedo a la soledad. Claro, es que si se va el hijo nos deja solos. Entonces hay miedo a la soledad. También eso de no tengáis miedo, abrid las puertas a Jesucristo. Juan Pablo II se lo decía a los jóvenes y a los mayores, ojo, no tengáis miedo, abrid las puertas a Jesucristo. Bueno, pues como veis también, aquí los pecados son compartidos. También una dificultad, ¿no?, de ejercer ese derecho, deber, pueden estar en los propios padres, ¿no?, con un sentido posesivo que pueden impedirlo, ¿no? Bueno, también hay que decir otra cosa, ¿no?, dentro de esta descripción del panorama que estoy haciendo, una descripción del panorama, así de las dificultades que existen, ¿no?, para ejercer deberes y derechos, ¿no?, que a veces también nos independizamos, formamos una nueva familia, pero no del todo. Hay ciertas formas de casarse que son en nuestra cultura verdaderamente curiosas, ¿no? Se casan, pero cada uno vive en un sitio distinto.
Se casan en ocasiones, ¿no? Pues porque resulta que laboralmente no sé qué, y uno vive aquí y otro vive allá. Y se encuentran el fin de semana en no sé qué sitio. Y entonces, o entre semana, están en la familia, están cada uno con su familia comiendo y luego no sé qué. O sea, también estas cosas a veces, yo no digo que no pueda haber alguna circunstancia puntual que eso lo justifique, pero en principio estamos en una cultura tan desordenada que puede llevar también a veces a obstaculizar, pues, un consejo que es de sentido común, ¿no? Que el casado requiere casa, es decir, que el casado requiere su propia independencia, que a ver cómo nos casamos y luego seguimos viviendo. Claro, es que resulta que cuando éramos novios vivíamos como casados y ahora que somos casados vivimos como si estuviésemos en casa de los padres, pero es que las cosas las hacemos mal. Cuando éramos novios estábamos conviviendo indebidamente fines de semana y antes de casarnos y actuábamos indebidamente cuando éramos novios. Y ahora que somos casados estamos actuando como si estuviésemos solteros, estando uno aquí y otro allá. Entonces, todo esto, toda esta especie de desorden cultural dificulta. Y yo creo que tenemos que tener un sentido crítico. Sentido crítico porque hay ciertas cuestiones que son muy determinantes para la salud de la familia, para la salud de la relación del matrimonio, para la salud del noviazgo, para la salud de las relaciones paternofiliales. Hay cuestiones que son muy determinantes y que difícilmente pues vamos a caer en ellas sin que nos pase una factura muy grande, ¿no?, en nuestra madurez personal. Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 2230 del Catecismo. En él decíamos en la intervención anterior pues, cómo los hijos llegados a la edad correspondiente tienen el derecho y el deber de elegir su profesión y su estado de vida. Dice, estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos, ni en la elección de su profesión, ni en la de su futuro cónyuge. Esta indispensable prudencia no impide, sino al contrario, ayudar a los hijos con consejos juiciosos, particularmente cuando estos se proponen fundar un hogar. Como veis, pues, un tema delicado el que se habla aquí. ¿Qué tipo de consejos recibe un hijo de unos padres pues, a la hora de independizarse, a la hora de elegir esposa, a la hora de ver de qué profesión va a vivir en la vida? Un tema delicado. Pero como veis, dice que son responsabilidades que los hijos tienen que asumir en relación de confianza con sus padres. También pidiendo parecer y consejo. Lo cual quiere decir que aquí se pueden pecar de dos cosas. Se puede pecar, bien sea de que un hijo rechaza, ¿no?, pues el consejo y la experiencia de sus padres, o se deja teledirigir por ellos. Y no, ni una cosa ni otra, ¿no? Hay que buscar un equilibrio en el que alguien tenga capacidad de recibir consejo, luego decidiendo maduramente él. Por eso digo que es delicado. Lo lógico, lo maduro es dejarse aconsejar. ¿Por qué? Pues porque la familia nos quieren y desean nuestro bien. ¿Por qué? Porque nos conocen en profundidad. Entonces, cuando a una persona se le conoce en profundidad, se le puede aconsejar bien. ¿Por qué también? Porque a veces el enamoramiento puede cegar. Entonces, alguien que está enamorado, bien, pues ese enamoramiento puede ser un signo de Dios o puede ser un atontamiento que tiene una persona y puede ser conveniente que alguien desde fuera le diga algo. Le diga, oye, ¿tú te has fijado en esto y en esto? Entonces, estar abierto a recibir el consejo, incluso pedirlo, es bueno. Es bueno, es un signo de que uno busca la verdad. Busca la verdad. Tiene que ser una decisión personal y madura, después de haberse dejado aconsejar. Luego decides tú, pero decides personal y maduramente. No vaya a ser que estés rechazando, ¿no? A mí que no me presionen en casa, sí, pero te presionan fuera. Decisión personal y madura. No presionada,
no llevada, ¿no? O sea, es decir, ni por presión ni por reacción. Esto creo que es importante, ¿eh? Ni por presión ni por reacción, porque a veces tan malo es que alguien tome determinaciones en su vida presionado por sus padres y sin haberlo decidido él maduramente, tan malo es eso que tome una determinación por reacción a sus padres. Y si me dicen A, pues yo B. Y si me dicen B, pues yo A. Pues tan malo es lo primero como lo segundo, ¿eh? Hay algunos que son así, pues un poco de espíritu rebelde y que igual arrastran unos piques en casa y entonces, bueno, pues tienen el espíritu contreras, un espíritu contreras, ¿no? De contradicción. Son aquellos que, permitidme el chiste, ¿no? Que llegan a una cuadrilla, están hablando y va el contreras de turno y dice, ¿de qué se habla que me opongo? Entonces dice, ¿de qué se habla que me opongo? Antes de saber lo que se esté hablando, yo estoy en contra, ¿no? Bueno, pues ni por presión ni por reacción, ¿no? Las cosas hay que hacerlas buscando limpiamente el bien y la verdad. Por eso es importante pedir y buscar luz y pedir el don de discernimiento al Espíritu Santo, el don de consejo. ¿Sí? Es muy importante pedirlo. Los creyentes tenemos que hacer esa petición para discernir conforme a la voluntad de Dios. Dejarse aconsejar, pero luego decidir uno personal y maduramente, ¿no? Como podéis ver, pues es un tema delicado. Tan delicado que aquí hay una referencia a un punto del Catecismo, el 1625, en el que se dice que para que el matrimonio sea válido, hace falta que sea libre y que no se obre por coacción, porque si alguien llegase a casarse, pues por coacción, y no da ese paso libremente, porque sus padres le han presionado más de lo razonable, o sea, bueno, no presionarnos no es correcto nunca, ¿no? Pero si le han dado un consejo que va mucho más allá de lo razonable y han entrado las presiones, etcétera, ese matrimonio puede ser nulo. ¿O no? Es que si ha sido así, seguro que es nulo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es delicado, es decir, recibir el consejo, pero al mismo tiempo ser uno el que toma las decisiones. Los padres, pues evidentemente hay que darles un consejo, ¿no? ¿Qué consejo dar a los padres? Pues hombre, pues unos padres en el fondo, en un momento así, en el que su hijo pues tiene ya que emprender el vuelo de casa, en el fondo, pues yo creo que el consejo que hay que darles es que se metan más o menos, intervengan más o menos, aconsejen más o menos, pues en la medida, por una parte, de la necesidad que vean de ese consejo. Si lo ven más necesario, darlo, menos necesario, ¿no? Y también en la medida de la receptividad. Claro, si uno ve que el consejo que va a dar a un hijo en ese momento en que él se independiza va a ser mal interpretado y me están entendiendo que, para empezar, no va a ser efectivo porque me lo están rechazando ya de entrada y no hay una receptividad a ese consejo, pues hombre, pues igual es un momento de callarse también, en ese caso. Porque si quemo cartuchos, si quemo las naves, si provoco un mal ambiente, después eso no me va a ayudar nada para poder acompañar a mi hijo o poder ayudarle el día de mañana. O sea que aquí también hay un juicio de prudencia en el que unos padres deben de aconsejar más o menos a los hijos, primero en virtud de la necesidad que vean, ¿no? Pero también del cálculo de efectividad y de receptividad que van a tener. Bueno, o sea, que hay que tener confianza para decir lo que vemos. Se supone que con un hijo tiene que haber confianza para decirle lo que creemos pues, que es por su bien. Pero también hay que hacer un cálculo de prudencia. Pues cuando uno le ve ya con las cosas muy hechas, muy determinadas, que igual ya el consejo llega tarde, que las cosas ya en el fondo las tiene totalmente decididas. O sea, no lo sé, ¿no? Aquí hay un cálculo de prudencia que cada uno tiene que hacerlo pidiendo el don del Espíritu Santo. Compatibilizando, integrando qué necesidad hay de dar el consejo y al mismo tiempo qué oportunidad, necesidad y oportunidad. Bueno, y aquí también yo me estoy refiriendo más en esta disertación que estoy haciendo al hecho de elegir el estado de vida, ¿no? Pero aquí dice elegir profesión y estado de vida. Entonces también con el tema de la profesión
pues también una palabra hay que decir. Quizás yo creo que suele ser más conflictivo el tema del estado de vida, de con qué persona se casa, qué es lo que hace. También, ojo, a veces suele haber conflictos porque en una familia no se acepta el estado de vida consagrada de un hijo, que resulta que dice una hija que se va a un monasterio de clausura, y hoy en día en más de una familia se monta el lío. Pero bueno, esto es un tema aparte y ahora no voy a hablar de ello. Pero ojo, también, aquí estamos hablando de ese conflicto casi siempre entre un nuevo matrimonio, y ver cómo se aconseja y cómo se acepta y cómo se inicia una emancipación. Pero también suele ser conflictivo a veces la no aceptación de la llamada de Dios a la vida consagrada. Pero bueno, dejo eso a un lado. Ahora hablo un poco del tema, dice aquí, deber y derecho a elegir profesión y estado de vida. Bueno, somos conscientes que a veces dentro de la familia se suele entregar un testigo de una profesión que pasa de padres a hijos. Bueno, y eso es bonito, es hermoso. Bueno, tan hermoso como que en los mismos evangelios San José le transmitió a Jesucristo pues esa profesión de carpintero o de artesano, ¿no? De hecho, en los evangelios sinópticos hay dos pasajes, en uno en el que se dice Jesús, el hijo del carpintero, y en otro se dice Jesús, el carpintero. O sea que, bueno, si en un momento del Evangelio se dice Jesús, el hijo del carpintero, y en otro se dice Jesús, el carpintero, quiere decir que es bastante evidente que le había transmitido la profesión de padre a hijo, como en aquel tiempo era muy frecuente, ¿no? También hoy en día ocurre que un padre tiene un negocio y ese negocio pues parece una situación muy propicia para ser transmitido a un hijo. Eso es bonito, es hermoso, porque también da una imagen del trabajo muy amable, muy integrada en la vida, frente a esta imagen tan despersonalizada que tenemos, ¿no? Imagen despersonalizada en la que uno, va a una empresa y se apunta a lo que sea. Muchas veces sin amor a lo que hace, ¿no? Y lo mismo trabaja pues en la construcción, que trabaja en una cadena, en una fábrica, que trabaja como vigilante jurado. Es decir, pues sí, en donde le cojan, ¿no? Por desgracia, muchas veces los trabajos son así, en lo que me cojan. O sea, el caso es sacar el sustento de la vida, ¿no? Bien, frente a esta imagen un poco despersonalizada, pues este tipo de trabajos familiares pues se suelen vivir a veces con mucha vocación, porque la familia siempre lo ha vivido así, un trabajo artesanal o no artesanal, ¿no? Porque puede ser un médico que traspasa la vocación a su hijo, o un militar que también su hijo es militar, o un abogado que traspasa su despacho, lo traspasa a su hijo, o un arquitecto. O sea, puede ser muy hermoso y muy bonito, pero ojo también puede tener su riesgo. Cuando resulta que esa transmisión parece que, por una parte, pues puede ser casi obligatoria, porque si nuestro hijo no sigue el trabajo de aquí de la familia, pues nos vamos a sentir muy decepcionados con él. ¿Quién se va a ocupar, ¿no?, del negocio familiar si tú no sigues con él? Y entonces a veces puede existir una especie de decepción porque nuestro hijo no ha hecho lo que nosotros esperábamos que debiera hacer. Luego también en la elección de la profesión puede haber un consejo, pero no debe de ser teledirigido por los padres. No debe ser teledirigido. Ojo, y también uno pues puede ver un don de Dios, una ocasión de Dios en la de recibir ese trabajo, pero también se puede agarrar a lo cómodo, en vez de seguir otra vocación distinta que Dios le daba. Porque puede ser que alguien en el plan de Dios tuviese otra vocación distinta, pero él se agarra a lo cómodo, como esto ya mi padre me lo da hecho, me agarro a esto en vez de... O sea que sí, puede ser algo bueno esa transmisión de la profesión dentro de la familia, pero tiene sus riesgos. ¿Cuál es la conclusión? Pues que hay que discernir. Al final la conclusión siempre es la misma, hay que discernir, puestos en presencia de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Tenemos un momento de reflexión y continuamos. El catecismo, después de haber explicado el punto 2230, pasamos al siguiente, 2231, con el que concluimos este apartado, los deberes de los padres. Este punto dice, el último: hay quienes no se casan
para poder cuidar a sus padres o sus hermanos y hermanas, para dedicarse más exclusivamente a una profesión o por otros motivos dignos. Estas personas pueden contribuir grandemente al bien de la familia humana. Es decir, que una cosa que con frecuencia suele surgir en las preguntas que realizan los oyentes. Bueno, y yo que me he quedado sin casarme, yo qué vocación tengo, ¿no? Porque parece que la vocación está un poco también dada en los propios sacramentos de la vida sacerdotal, o la vida religiosa, o la vida matrimonial. Y yo que no me he casado, yo que estoy en un terreno de nadie, en el que no tengo vocación para nada. Bueno, y me habéis escuchado más de una ocasión que por supuesto que también existe una vocación, una vocación de Dios en muchas situaciones de soltería. Por supuesto que existe, porque también hay llamadas personales y la historia personal de nuestra vida forma parte también de una historia de amor por parte del Señor para cada uno de nosotros, ¿no? En la aceptación de muchas situaciones que nosotros no hemos buscado, pues vamos discerniendo también lo que Dios quiere de nosotros. Y también me habéis escuchado decir que cuando alguien pues tiene una soltería, digamos que ya por la edad que tiene, por las circunstancias, pues da la impresión de que es una soltería pues ya digamos afianzada, o sea que no tiene expectativa de matrimonio. Bueno, pues que esa situación de soltería pues le hace también muy proclive para tener una espiritualidad pues no tan distinta de la vida consagrada. Es decir, es una unión esponsal con Jesucristo, aunque no tenga por medio, no tenga, digamos, una mediación pues de una consagración a través de una institución o de unos votos, etcétera. Pero bueno, pues él está consagrado, ¿no? Está consagrado directamente por el bautismo al Señor y está enteramente dedicado ese cristiano en cuerpo y alma, buscando la santidad, enteramente entregado al servicio del Señor, pues en sus quehaceres de vida, ¿no? O sea, no es tan distinta, ¿no?, esa situación. Yo creo que es más similar la espiritualidad de un soltero que está entregado pues a distintos quehaceres en su vida, ¿no?, y no tiene expectativas de matrimonio. Es más similar posiblemente su espiritualidad con la del consagrado que con la del casado. Un matiz me permito hacer. Aquí cuando dice el catecismo de que hay quienes no se casan para poder cuidar a sus padres o sus hermanos o para dedicarse a una profesión o por otros motivos dignos, yo igual aquí me atrevería a hacer una distinción o una matización. Que igual el catecismo, la manera de formular, bueno, pues lo dice un poco genéricamente y no lo matiza. Pero bueno, haciendo yo una interpretación, y quiero también decir así, o sea, que no estoy ahora mismo comentando algo que explícitamente diga el catecismo, pero que a mí me parece que sí se puede entender bien, yo distinguiría lo que es algo loable que es el no casarse, no haberse llegado a casar como consecuencia de que el hecho de que él se haya entregado al cuidado de sus padres, a una profesión muy vocacionada, a una labor muy importante al servicio del prójimo y de la humanidad, como consecuencia de eso, pues no ha llegado a casarse, en el sentido de que el haberse entregado tanto, ¿no?, a ese servicio, pues le ha impedido el haber podido tener la vida de sociedad o la vida de relación para haber encontrado una esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por otra parte, no estamos seguros de cómo hubiese sido su vida en el caso de que las circunstancias hubiesen sido distintas. Hubiese encontrado novia, hubiese encontrado esposa en el caso de que no hubiese tenido que entregarse tanto a esa profesión o a esa labor apostólica o a ese cuidado de los padres. En ese otro escenario hipotético hubiese encontrado, pues no lo sabemos seguro, igual hubiese sido más probable, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, lo que es un científico que igual está, de estos científicos que está entregado alma, corazón y vida en el descubrimiento de, pues no sé, de una determinada vacuna, ¿no? Y lo vive de una manera tan vocacionada que la absorbe tanto, ¿no?, absorbe tanto que vive con tal pasión esa vocación suya en favor del bien, digamos, del bien de la humanidad, ¿no? Pues que igual, bueno, pues le quita el tiempo que necesitaría para poder conocer también una chica, ¿no? Bueno, pues no lo sabemos si se hubiese casado, pero bueno, esto puede ser loable, ¿no? O sea, es loable el hecho de que
una persona, como dice aquí el catecismo, por el cuidado de sus padres, por una entrega muy vocacionada a una causa noble, pues se haya quedado sin casarse. Ahora, yo igual no me parecería correcto, me parece mucho más dudoso explicar esto como que uno haya rechazado explícitamente el matrimonio, o sea, el hecho de que él tuviese, ¿no?, conocimiento tuviese la conciencia de decir, sí, esta chica yo creo que es la persona que Dios ha puesto en mi vida, ¿no? Esta chica creo que es, o este chico, ¿no?, pues creo que es la persona que Dios ha puesto en mi vida para formar un matrimonio y tal, pero como estoy yo muy entregado a mi profesión y a mis labores y al cuidado de mis padres, pues voy a renunciar al matrimonio, no quiero casarme con él. Hombre, eso ya no lo veo yo tan laudable. Eso yo ya no lo veo yo tan virtuoso. Porque una cosa es que por haberse entregado mucho a un ideal, uno se quede sin buscar el esposo o la esposa. Pero otra cosa es que habiéndolo puesto Dios en el camino, uno lo rechace, porque es que eso ya es otra cosa, porque en la medida en que Dios nos pone un camino, es prioritaria la vocación que la tarea. La vocación es más importante que mi dedicación a una cosa u otra. Hombre, podría darse algún caso, ¿no? Algún caso límite, en el sentido de que, por ejemplo, pues uno esté enamorado de una persona, pero sus padres están únicamente a cargo de él, y entonces esa persona, ese cónyuge, le dice, elige o tus padres o yo, y entonces él tiene que elegir dramáticamente entre dejar abandonados a sus padres, que no tienen otro hermano que los cuide, o casarse con esa persona. O sea, bueno, podría darse ese caso, pero bueno, ese caso, como nos podemos imaginar, yo creo que es bastante límite o impensable, ¿no? O sea, quiere decir que yo creo que no hay que interpretar este punto 2231 como si estuviésemos ensalzando, o sea, que como si considerásemos loable o laudable esto de que alguien haya rechazado explícitamente el matrimonio para dedicarse más a su trabajo, ¿no? Porque es más importante la vocación que el trabajo. Es más importante. Ahora, otra cosa es que uno no lo haya rechazado explícitamente, sino que por motivo de haberse entregado mucho, pues, a una labor laudable, pues bueno, pues en la vida no le haya aparecido el matrimonio. Bien, eso es otra cosa distinta, que sí que es laudable, ¿no? Porque al fin y al cabo él no se ha buscado a sí mismo, sino que ha buscado servir a los demás. Pero en el fondo es que el matrimonio no es algo que yo elijo o no elijo, sino que es algo que Dios me da. Esto, por lo tanto, no está en mi mano decir, voy a optar por esto, no voy a optar por lo otro. No, el matrimonio es una vocación de Dios. Y en la medida en que Él te la muestra, en medida en que Él te pone en el camino de tu vida, decir, este es tu esposo, Dios ha pensado en esta persona para ti, etcétera. Una vez que Dios te ha mostrado eso, no está tan en tu mano el decir, pues ahora no quiero, porque estoy muy dedicado a este trabajo y me va a quitar fuerzas. No, eso sería incorrecto. Sería incorrecto. El matrimonio, al igual que el sacerdocio, al igual que la vida consagrada, no es tanto una elección, cuanto es una vocación, es una llamada de Dios, que tenemos también una obligación de responderla, ¿no?, generosa y positivamente, en la medida en que tenemos conciencia de que Dios la ha puesto en nuestro camino. Bien, como veis, pues también es un matiz importante, ¿no?, este que se hace. Ahora es cierto que muchas personas solteras, que ellas no han rechazado explícitamente el matrimonio, prestan unos servicios a la humanidad maravillosos, y unos servicios apostólicos a la Iglesia impresionantes. Hay también solterías providenciales, ¿sabéis? Solterías no buscadas explícitamente, no porque nadie haya rechazado el matrimonio, ¿no?, sino que hay solterías providenciales, de las cuales, en la providencia de Dios, Dios se ha servido para salir al rescate de muchas personas, bien sean familiares, bien sean necesitados. Hay solterías providenciales que son un don de Dios para el bien del mundo, todo hay que decirlo. Bien, lo dejamos aquí y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Monseñor, buenos días. Buenos días. Escuchamos. Mire, soy Carlos. Quería hacerle una pregunta muy rápida. De acuerdo. Su opinión sobre la posibilidad de que los matrimonios también sean consagrados. Hay un movimiento de la Iglesia Católica que lo promueve, aunque tengo entendido por otro lado que tampoco está del todo aceptado. No sé, me gustaría saber su opinión. Pues bien, de acuerdo. La verdad es que existen hoy en día fórmulas de vida consagrada muy, muy novedosas, y yo creo que la propia Iglesia, pues según el Espíritu Santo va suscitando cosas, pues la propia Iglesia es la que va dándoles forma. O sea, hay muchas cosas en las que va el Espíritu por delante del reconocimiento de la forma canónica que la Iglesia le da. Está claro que cuando decimos que hay algunos matrimonios, algunos movimientos matrimoniales que también dan origen a familias consagradas, está claro que la palabra consagrada en esos casos es una palabra sinónima, o mejor dicho, analógica, o sea, que no es consagrado en el mismo sentido que decimos consagrado a alguien pues que tiene consagrada pues su virginidad y su pobreza y su obediencia. O sea, es de una manera metafórica o analógica o como queramos llamarlo. Entonces, bueno, pues eso hay que comenzar diciéndolo por ahí. No es el mismo sentido de consagración el que se tiene en un instituto secular, etcétera, o en una orden religiosa, que el que una familia que está casada. Es un tipo de consagración a otro nivel. Es una consagración a vivir el matrimonio en intensidad, añadiendo también otras finalidades pues de un servicio y que nacen de un servicio y de una espiritualidad concreta. Luego, la Iglesia sí aprueba estas formas, pero también, lógicamente, da la explicación de que no entendemos en estos casos la palabra consagración pues en el mismo sentido que se entiende pues ligado a los 3 votos o las 3 promesas pues de pobreza, castidad y obediencia, pues en esos compromisos de virginidad, de pobreza y de obediencia que es en la vida religiosa, ¿no? O en la vida consagrada. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, yo le quería dar las gracias por el programa primeramente y luego mi pregunta era la siguiente. Yo llevo pidiéndole al Señor que me dé, es decir, me ponga en mi camino un esposo, ¿no?, con el que poder formar una familia. Pero esto nunca llega y es más, es decir, es que no logro que mis parejas se afiancen, ¿no? Si es más, no duran más de un mes, pero bueno. El caso es que yo no termino de saber si el Señor quiere esto para mí, porque yo siento una fuerte llamada en mi corazón a esto, pero no sé si es esto lo que el Señor quiere para mí, entonces no sé cómo desvelar esta duda. De acuerdo. Mira, un consejo le doy. El consejo es lo siguiente: primero, que usted, en primer lugar, busque la voluntad de Dios confiando plenamente en ella. O sea, es decir, que su felicidad va a ser la voluntad de Dios. Usted no viva con angustia el hecho de que pues no haya encontrado esposo, o el hecho de que hayan fracasado pues algunos noviazgos esos cortos de un mes, que usted ha visto enseguida que esto no va y lo cortamos. O sea, usted no viva con angustia eso. Porque si en el caso hipotético de que el Señor no quisiese para usted pues el matrimonio, si tuviese otros planes distintos para usted,
usted va a ser plenamente feliz por los otros caminos. O sea, haga ese acto de fe. Confíe plenamente en el Señor por este otro camino. Digo esto porque ese punto de partida cambia mucho el espíritu con el que uno vive esto. Pues esa especie de discernimiento ante el matrimonio. Cambia mucho el espíritu con el que lo vive. Si parte de esa confianza de partida de que si el Señor no quiere para mí el matrimonio, tendré otros caminos de felicidad que confío plenamente en ellos, eso hace que uno no vaya con angustia, que uno no vaya con una especie de sentido de, ay, es que a ver si meto la pata otra vez, porque a ver si no... No, claro, se discierne las cosas mucho mejor que cuando uno va con una especie de sentido de angustia, que parece que al final se acaba juntando con quien no debiera haberse juntado, porque resulta que si no ya ha metido la pata ya 4 o 5 veces, no, pues no. Primero, ese acto de confianza. Y el segundo consejo que le doy es que a la hora de discernir la voluntad de Dios, también, pues por sus frutos los conoceréis, ¿no? Es decir, que a veces se discierne no en la teoría, sino en la práctica. Se discierne diciendo, vamos a ver, si el Señor también me da una persona que sea el esposo, ¿no? O que sea el futuro padre de unos hijos, etcétera, pues es que también en la práctica se tiene que dar un grado de compatibilidad mínimo, ¿no? Y entonces uno dice, vamos a ver, pero si es que objetivamente hablando veo que en este caso y en el otro no hay, o sea, que no existe las bases mínimas para formar una pareja estable, con lo cual en la práctica discierne uno, no en la teoría. Querrá Dios, sí, en la teoría, pero la teoría uno tiene que estar abierto a lo que Dios quiera, pero luego en el fondo discierne lo que Dios quiera en los casos concretos. Veo y digo, no, aquí no hay una base última, aquí hay una base mínima. Pero insisto en lo primero que he dicho, para discernir bien hay que ir sin angustias, hay que ir con confianzas, sin una especie de presión última, ¿no? Sino sea lo que Dios quiera, ¿no? Y de esa manera discerniré bien. No presionado porque tengo que, como sea, buscar un matrimonio, ¿no? Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar una cosa. Yo me he dedicado siempre a cuidar a la familia, a mi madre sobre todo, yo enferma, a mi tía, a mi abuela. Pero yo siempre me he preguntado que en esta humilde vida no social, pues entonces yo podría llegar a ser santa, a la santidad. Y eso siempre me ha inquietado a mí. De acuerdo, le agradecemos su llamada. Y mire, pues yo creo que la respuesta es muy sencilla. Es decir, la santidad, el escenario para alcanzar la santidad, no lo elegimos nosotros. Forma parte de la vocación. Todos tenemos la vocación a la santidad. Todos, por el bautismo. Ahora, ¿de qué manera concreta Dios quiere que alcancemos esa santidad? ¿En qué escenario concreto? Lo que podríamos llamar la vocación dentro de la vocación. O sea, tenemos vocación a la santidad. Ahora, la vocación dentro de la vocación. ¿Por qué camino concreto? ¿De qué forma concreta? Bueno, pues es que eso es secundario. Porque en el fondo todos están llamados a la santidad, sea el sacerdote, sea el casado, sea el soltero, sea el consagrado, sea el viudo, incluso, ojo, sea el separado, etcétera, también todos estamos llamados a la santidad. Luego, fíjese usted, no piense por el hecho de que usted se haya quedado soltera y vea que la mayoría de las explicaciones que demos en este programa estén referidas pues al matrimonio y tal y cual, dice, bueno, parece que el catecismo no es para mí. No, sí, es para usted. Es para todo el mundo. Aquí la llamada a la santidad se prodiga para todo el mundo. Lo que pasa es que evidentemente que estamos hablando del cuarto mandamiento, y el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pues está casi específicamente dirigido a las familias y a los casados, al matrimonio, ¿no? Y entonces usted puede decir, es que todo lo que se explica aquí parece que no va para mí. Claro que va para usted, porque también usted ha tenido padre y madre, ¿no? Pero la llamada a la santidad, en el fondo ser santo, es vivir en intensidad de amor el lugar en el que Dios nos ha plantado. Es así de claro, ¿eh? O sea, la santidad es vivir en intensidad de amor esa situación, vocación y estado de vida en la que Dios nos ha puesto, aceptándola, abrazándola plenamente, no soñando en otra distinta, porque esto es muy típico,
Esto es muy típico. Una de las cosas que más nos impiden ser santos es que estamos en una situación de vida, en un estado de vida, y soñamos en el otro. Estamos en el otro y soñamos en el anterior. Estamos con los pies en un sitio y con el corazón en otro. Es evidente que la santidad tiene un presupuesto, ¿no? Y es aceptar como un don de Dios la historia de mi vida. No avergonzarme de ella, no renegar de ella. Aceptar como una historia de amor, pues mi estado de vida, ¿no? La historia de mi vida. Y a partir de ahí, ¿no? En intensidad de amor, vivirla y crecer. Esa es la santidad. Con lo cual usted está pues en una situación para ser santa, pues como estoy yo, como está un casado y como está todo el mundo, ¿no? En eso nuestra vocación es común. Si en algo es común es en esto, fíjese bien, ¿no? Pero bueno, le agradezco que haya hecho esta pregunta, porque en el fondo de todo lo que estamos explicando es lo más importante. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea